Bien, voy a compartir pantalla. Muchas gracias a la Miss, también a la Miss que me ha asistido, a la señorita Manuela. Y bien, vamos a compartir pantalla ahora. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Logran escucharme? Sí. Wow, ni se imaginan, chicos, todo lo que... Ay, rayos, perdonen este inconveniente. Sucedido ha habido un cambio de cuentas de las que no me he percatado y eso no me ha permitido ingresar. Muy buenas tardes, Luis Abraham. Disculpen el inconveniente. Lo bueno que ya se solucionó. Esto me ha tenido estresado todo este rato y preocupado más bien por ustedes. Bien, voy a compartir pantalla entonces, sin más, ya para empezar de frente. Eh, esta semana tenemos, la semana pasada, mejor dicho, habíamos ya visto pues la nueva narrativa. ¿Quién me puede decir, mejor dicho, en qué nos quedamos la semana pasada? Vamos. ¿Quién me puede hablar de ello? ¿Qué fue lo último que vimos? Voy a compartir la pantalla acá. Como están viendo en la pantalla, esta semana vamos a empezar ya con la literatura peruana. Con la literatura peruana vamos a empezar con la literatura colonial y vamos a ver también un aspecto de la literatura republicana. La semana pasada habíamos habíamos terminado ya con la literatura hispanoamericana. ¿Cuál fue la última obra que revisamos? Vamos, necesito de sus comentarios. Necesito de sus comentarios, por favor. A ver, ustedes son los que siempre están escribiendo más bien. Muy bien, Luis Abraham, en efecto. Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, ¿no? Con respecto El reino de este mundo, muy bien, Savi Fiorella. El reino de este mundo. Hemos visto el reino de este mundo y en el reino de este mundo, ¿de qué trata? Sí, sucintamente. Sucintamente, el reino de este mundo trata acerca desde la mirada de Tinoel, vamos a ver cómo la esclava, o mejor dicho, la colonia francesa de la parte de lo que era Santo Domingo, de esta isla que luego va a ser llamada Haití, del término taíno, va a ser narrada por el personaje Tinoel, ¿no? Bueno, en sentido estricto no por el personaje Tinoel, porque no hay una primera persona, no es un narrador, sino una tercera persona, pero siempre desde la mirada de Tinoel, ¿sí? Esta obra, acá la tengo, como les mostraba la semana pasada, ¿no? Está ambientada entonces sucede en dos lugares, ¿no? Que es Haití y Cuba, Cuba, chico. Em, en el reino de este mundo, además, está el prólogo de Alejo Carpentier, donde habla de lo real maravilloso. Me gustaría saber cuál es la diferencia que ustedes han entendido entre lo real maravilloso y el realismo mágico, si es que acaso hay una diferencia. ¿Hay una diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico, para empezar? Sí, ¿no? En efecto, hay una diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Em, ¿Qué más? Esta diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico, acuérdense, por favor, que lo real maravilloso tiene que ver con los aspectos de las creencias que tenemos a partir de nuestras culturas americanas. Y digo culturas americanas eh, porque nos estamos refiriendo a nuestra América, por supuesto. Estas costumbres americanas tienen que ver con
la forma en la que eh, nosotros nos habíamos acostumbrado a mirar desde los aspectos originarios antes de la invasión española, ¿no? Y esto tiene que ver con una cultura animista, que curiosamente también vamos a tener esa cultura animista similar a la africana. Por eso cuando los esclavos negros llegan a nuestro continente o a este continente americano, van a tener también costumbres, creencias, ritos, hechicerías, magia, la cuestión mística desde el ámbito cultural. En cambio, el realismo mágico, el realismo mágico, en cambio, es mm, ese aspecto cultural maravilloso, es decir, que para el mundo, para la mirada occidental es extraordinario. En cambio, para el realismo mágico es todo lo contrario. ¿Qué estoy hablando? Para el realismo mágico es exagerado todo. Es exagerado, es una posición más bien exagerada, ¿sí? Bien, entonces dentro de lo real maravilloso está El reino de este mundo de Alejo Carpentier y dentro del realismo mágico está más bien Señor Soledad de Gabriel García Márquez, ¿sí? Eh, bien, vamos a entonces a revisar ahora sí las, este, la separata que nos corresponde a esta semana, ¿no? La separata que nos corresponde a esta semana tiene que ver con lo que vamos a empezar, que es un nuevo inicio, que es la literatura peruana, ¿no? Dentro de la literatura peruana, pues por supuesto, ¿cuándo nace la literatura peruana? Sería esa una pregunta, ¿no? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se forja esta literatura peruana? Si es acaso antes de la invasión española o después de la invasión española. Si es antes de la invasión española, pues mm, estamos hablando de una literatura prehispánica. Según Antonio Cornejo Polar, nuestra literatura se divide en tres bloques: literatura prehispánica, literatura colonial y literatura republicana. Como ven, vamos a empezar con nuestra literatura más bien a partir de la invasión española, es decir, desde la colonia. No vamos a ver la literatura prehispánica, donde encontraríamos, por supuesto, el ámbito de em, la literatura oral que se rigió en ese tiempo con las composiciones pues de los arabicus y también de los amautas, ¿no? Entonces, empezamos con la literatura colonial, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Literatura peruana, características y proceso histórico; literatura colonial, la crónica, características incas, Garcilaso de la Vega, comentarios reales de los incas; literatura republicana del siglo XIX, costumbrismo, características Manuel Asensio Segura, ¿no? Dentro de estas características, pues, por supuesto, tenemos el aspecto pluricultural, multilingüe y heterogéneo. Por ejemplo, dentro del aspecto pluricultural, pues, por supuesto, tenemos diversas culturas, tales así que, por ejemplo, Antonio Galvez Roncero es un escritor chinchano que en su literatura muestra el habla cotidiana de un- una parte de Chincha, ¿no? La parte justamente que se ha denominado afrodescendiente, aunque como creo que les he comentado, para Alejo Carpentier no es correcto llamar afrodescendiente, sino más bien criollo como se les llama a todos, porque somos una mezcla. Criollo para Alejo Carpentier era todo aquel extranjero que tenía un hijo nacido en nuestra tierra. Bien, lo pluricultural entonces se ve en las diversas obras que retratan nuestras diversas culturas, por supuesto, ¿no? Entre ellas tenemos incluso a la ciudad de los perros, ¿no? En la ciudad de los perros, a ver, permítame un segundo, en la ciudad de los perros, un segundito.
En la ciudad de los... Ah, muy bien, Sabi. Sabi, genial. Sabi, no he visto tus comentarios antes. Es como si recién hubieras llegado. Mágico, dice Fabián. Qué genial que estén comentando. Dice, mágico es el uso de hipérbole. Sí, recién has llegado a esta aula. Bien. Ah, mira, qué genial. Bienvenida, bienvenida. No sabía que se podía. Qué chévere, genial. Ah, estabas en presencial y ahora te has pasado a virtual. Un nombre, tuve una alumna que se llamaba Sabi, ¿no? No sé si habrá sido tú o quizás otra, pero bueno. Dice acá Fabián Antonio Cárdenas. Mágico es el uso de hipérbole, maravilloso, creencias, mitos. Genial. Lo has sintetizado muy bien, Fabián, ¿no? El uso de hipérbole, pero el uso de hipérbole de las creencias, de esas creencias y de esos mitos, Fabián. Eso sería el agregado. ¿Sí? Muy bien. Sí, tanto lo mágico como lo maravilloso son el aspecto sobrenatural. El aspecto sobrenatural. ¿Sí? Solo que en el ámbito, repito, de lo maravilloso está lo sobrenatural dentro de nuestro marco cultural, de lo que podemos creer, por ejemplo, que a alguien se le haya presentado un muerto, o, es decir, un fantasma, como lo llaman, o un espíritu, como también lo llaman, que lo hayan visto. Creo que incluso les conté cuando mi hermano asustó al alma de alguien que estaban velando, y eso sucedió en la sierra de Ancash, en Llanak. Y entonces eso es dentro de lo real maravilloso. En cambio, lo mágico, el realismo mágico, tiene que ver con ello, pero hiperbolizado, ¿no? Eh, Supongamos de pronto mi hermano lo vio, lo asustó y el fantasma volteó y cuando lo vio mi hermano se quedó pétreo y empezó a volar, ¿no? Empezó a volar y cuando voló se convirtió en una especie de paraguas y llovió y lluvia y qué sé yo, ¿no? Entonces eso ya es más exagerado. Eso exagerado sería lo mágico. Bien, considero que sí, se ha quedado claro. De todos modos, ya saben, pueden encender su micro en cualquier momento. Me interrumpen sin ningún inconveniente, por favor, y vamos a continuar. Entonces estamos acá revisando ello. Lo pluricultural, una obra que es urbana, que es citadina, que está situada en Lima, pero tiene personajes pluriculturales. El Boa. Tenemos al Boa, tenemos al Jaguar, tenemos al Serrano, tenemos al Negro Bayano, tenemos al poeta, tenemos al esclavo. ¿De qué obra estoy hablando? Vamos, ¿de qué obra estoy hablando? Los perros. Eso, ¿no? De la ciudad de los perros, ¿no? No escucho muy bien, pero creo que sí llegué a escuchar. No, tenemos a Jaguar, que es del Callao, tenemos al Boa, que es de la selva, ¿sí? Tenemos a Cava, el serrano, que pues es de la sierra. Tenemos al negro Bayano, que es de Chincha. Tenemos al poeta, que es de Miraflores. Tenemos al esclavo, que es de Piura, ¿no? Muy bien, Fabián. ¿Ah? Perfecto. Entonces, tenemos a diversos este, personajes de diversas culturas de nuestro país. Es rica, ¿no? Es riquísima nuestra cultura y eso hay que valorarla bastante. Multilingüe. En Los Ríos Profundos está escrita en castellano, ¿sí? Pero también tiene palabras en quechua, frases en quechua, partes en quechua, multilingüe. José María Arguedas escribió en castellano casi toda su obra, pero su poesía la escribió en quechua, ¿no? Multilingüe. Así como está el quechua y el castellano, que es algo de lo que solemos nombrar, pero también hay otras lenguas, además del aymara, por supuesto, ¿no? Vamos a colocar por acá, por ejemplo, eh, tenemos pues al Matsijenca, Aragbut, Esejeja, al Shipibo, al Ayaninca, al Aymara, al Yine, al Cacataibo, al Candosi Chapra, Wajún, Jakaru, Shau y Yanesha, Nomatsijenga,
Kashinagua, Wampi, Sharanagua, Secoya, Achuar, Murui, Muinani, Caquinte, Matsés, Iquitu, Xigüilo, Madija, Cucama, Cucamiría, ¿no? Entonces tenemos diversas, diversas lenguas que son originarias, ¿no? Actualmente entiendo que tenemos 47 lenguas, algunos señalan 48, ¿sí? Varias de ellas, la mayoría, pues están alojados en la selva, ¿no? El Jine, el Wampis, el Secoy, el Coaina, el Majiqui, el Jacaru, el Capanagua, ¿no? El Madija, Cucama, etcétera, etcétera, ¿no? En todas estas lenguas, quizás no en todas están escritas, pero acordémonos, y ahí tiene que ver lo siguiente, heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque la literatura, nuestra literatura, no solo se forja en la escritura, se forja hasta ahora, 2025, también en la oralidad. Hay que recordar ello, también en la oralidad. ¿Todo claro hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Yasmín, con su perrito negro? ¿Cómo vamos, Ana? Ahí está, genial. Muy bien, me gusta esa actitud de Fabián, esa actitud de Xavi, genial, de Sarita. Bien, están ahí, ¿cómo va? Un Majo, Cristel, Fátima, Giraldín, todos los que suelo nombrar, Anderson, el marcianito. Bueno, el marcianito, si no tiene su mascota, un marcianito. Bien, genial, muchas gracias, Fátima. Vamos a continuar entonces. Ah, sí lo dije, Melody. Me lo dice Lenin. Heterogéneo significa que está escrita tanto en lengua oral como, ay, bueno, está escrita, digo, está, nuestra literatura está, tiene dos fuentes, la oralidad y la escritura, ¿no? Dos canales, si quieren, dos canales, tanto la oralidad, por eso es heterogéneo, porque en en nuestro territorio, hasta hoy, se sigue cultivando la literatura oral, ¿no? Tanto narraciones como poesía, como toda expresión literaria, fábulas, cuentos. Les digo algo, mi mamá era quechua, eh, hablaba quechua, conocía el quechua. Su lengua materna fue el quechua. Mm, y era bilingüe, ¿no? Hablaba, mis gatitos acaban de romper su platito. Tengo cuatro gatitos, creo que sí les dije, ¿no? Em, Hablaba el quechua y el castellano. Y mi mamá tenía un montón de historias, pero un montón de historias. No sé de dónde sacaba tantas historias. Y yo, para dormir, yo le pedía que me cuente historias. Y sus historias eran larguísimas a veces, ¿no? Parecía que no tenían fin. Me contaban varias historias en la noche. Yo, y eran tan geniales sus historias que, que yo no me dormía. Yo quería seguir sabiendo que continuaba. Eh, Pero lo malo es que mi mamá sí en algún momento se dormía, ¿no? Mi mamá se dormía y yo no. Ella practicaba la literatura oral. Yo no era consciente de eso sino hasta más grande, ¿no? Entonces yo, cuando ella se dormía, mamá, despiértate, ¿no? Y dijo, ah, ya, mañana sigo contándote, ya descansa, ¿no? Y decía, mañana tienes que ir al colegio, qué sé yo. Entonces esa es la literatura oral que es viva, cambiante. Literatura que eso le habían contado sus tíos, sus abuelos, y que no estaba escrita y que lamentablemente no la tengo registrada y que hubiera sido genial. Me ha contado mitos, por ejemplo, de por qué el perro no habla, de por qué los sacerdotes se visten de tal manera. Me ha hablado de los gentiles. Después yo por los libros he sabido a quienes le llamaban gentiles, ¿no? De los entierros de los incas. O sea, muchas historias que no están en los libros, chicos, que hasta ahora no se ha registrado. Y yo tengo acá algunos libros, por ejemplo. eh, a ver, por ejemplo, este acá, este no.
Tú no, vamos, tú sí eres. No, creo que no es. No, no es. Discursos del Insignigantes Imaginarios, pero tengo unos libros que los libros son, es prácticamente transcripción de relatos que cuentan las personas de distintos pueblos de nuestro Perú, ¿no? Y es eso, están simplemente transcritos. Es la transcripción de de relatos propios, ¿no? Por ejemplo, si van a la Casa de la Literatura Peruana, ahí también van a poder escuchar, bueno, no sé si continúe, supongo que sí. Hasta la última vez que había ido estaban eh, audífonos donde podías escuchar historias de diversas lenguas, pero todo era relatoral, ¿no? Y que lamentablemente, mientras no se registre, se va perdiendo. Eso es heterogéneo. Muchas gracias, más bien, Melanie, por tu pregunta. Por eso son importantes sus preguntas. Ahí podemos profundizar. ¿Todo claro hasta acá? Bien, veo acá. Calen Melissa. Creo que sí veo otros nombres, me parece. Fiorella Neidling, Calen. Un nombre singular, ¿no? Roseli Carlin, Anaí, Estrella. eh, la mayoría mujeres, por lo que me doy cuenta ahorita. Por ejemplo, Yadira. Bien, vamos a continuar. Patrick, ahí está Patrick, ¿qué dice ahí? Está, está horrible, creo que dice su foto de perfil. Bien, continuemos entonces. Seres humanos hermosos. Todo claro hasta acá. Vamos aquí entonces. Proceso histórico de la literatura peruana. Bien, dentro del proceso histórico de la literatura peruana, acordémonos pues que está dividida en tres partes. Esta división la forjó principalmente, les dije hace un momento, les dije su nombre hace un momento y se me ha ido, Antonio Cornejo Polar, nuevamente vino. En la época prehispánica, por supuesto, abarca las composiciones verbales de carácter oral, ¿no? Producidas por diversos pueblos, diversos territorios, y es antes de la invasión española, que se va a producir, por supuesto, en el siglo XVI, ¿no? Curiosamente, antes de la invasión española, el padre del Inca Garcilaso de la Vega no estaba en el Perú. Es decir, dentro de esa primera generación, o de los primeros, perdón, no tanto primera generación, de los primeros que vinieron a invadir acá al Perú, mm, eh, no estuvo el padre del Inca Garcilaso de la Vega. El padre Inca Garcilaso de la Vega fue a la parte mexicana, ¿no? A la parte incluso de estadounidense que luego va a quitar a México. Y luego van a venir, se enteran de que acá en el Perú, en el reino del Tahuantinsuyo, hay, en el imperio del Tahuantinsuyo que lo llamaban, o en las Nuevas Indias, hay un montón de oro. Así que van a venir prestos a quitárselo, ¿no? Pero allí con Francisco Pizarro, con Almagro, llegan a un acuerdo y es que le iban a dar una parte, la mitad más o menos. Así que para que su viaje no haya sido en vano y total, ambos salían ganando en lugar de iniciar una guerra. Entonces cuando llegan y por supuesto le dan su parte, ya bueno, se van, pero el padre del Inca Garcilaso de la Vega se queda, ¿no? Se queda el padre del Inca Garcilaso de la Vega. Y como se queda el padre del Inca Garcilaso de la Vega, bueno, luego se va a comprometer pues con, ya saben, con la paya Chimpú Auchu, a quien le van a nombrar Isabel Chimpú Auchu. Pero bien, ya me estoy adelantando a lo de un momentito. Entonces, la época prehispánica. Todavía no han llegado los españoles, todavía no han hecho sus cosas sanguinarias. Y de la que por ese tiempo más bien nos impelían a agradecer. Y entiendo por ese tiempo, pero que por este tiempo todavía sigan con ese discurso, pues es fatal, ¿no? Digo, sigan porque hasta el año pasado he escuchado ese discursito, proveniente, por supuesto, de España, ¿no? Aunque nunca faltan algunos peruanos también para variar. Época colonial, ¿no? Eso se da a partir de la invasión española y marca, por supuesto, una ruptura decisiva, ¿no? Entre la época anterior, o sea, precolonial, y la época colonial. Esto va a ser fundamental, les leo aquí, miren.
Ah, ah, ah. Acá está. Mm, esto no. Rayos. ¿Dónde está? Mm, bien, no sé, no lo encuentro. Bueno, pero bueno, José Antonio Cornejo Polar, ¿no? Es uno de los que señalan que esto va a terminar liquidando el proyecto incaico del Incario, el incanato, en su literatura, en su forjamiento como desarrollo, y le va a atraer tanto a los indígenas de entonces como a las posteriores generaciones un trauma que aún no ha sanado, ¿no? Y es que es esta flor que no terminó de retoñar, que va a ser eh, atrapada, invadida, soterrada por estos invasores, pero curiosamente esa flor no va a morir, sino que va a ser atrapada por esta invasión y ambos se van a terminar asumiendo como uno. No obstante, debajo de ello va a haber una herida sangrante, ¿no? Que no va a permitir, que va a ser más bien una interrelación conflictiva que aún hoy, 2025, persiste, que no debería ser, ¿no? Entre la herencia cultural andina, o sea, de los Andes, y cuando hablo andina, por supuesto, no solo me refiero al ámbito serrano, al ámbito de la sierra, al ámbito y hay que expandir nuestro imaginario mucho más allá. Ustedes vean, no sé si, bueno, yo lo vi en Netflix hace un tiempo, no tengo, no uso Netflix, pero creo que también podrán encontrarlo, supongo, por Google, ¿no? Vean el documental de los Andes y van a ver desde la punta del Ande hasta el final del Ande, de punta a punta. Y es importante ese documental para que su imaginario acerca del mundo andino se amplíe, porque cada vez que se habla del mundo andino solamente vemos, por lo general, en nuestro imaginario, personas vestidas, mujeres vestidas con sus polleras, ¿no? Hombres vestidos a la usanza de los Andes, de nuestro territorio, y es más que ello, ¿no? Es más que ello. Y a ese aplastamiento andino de los Andes, que se forja desde casi toda América del Sur, o sea, que recorre todos los países de América del Sur, o casi todos, em, de eso se refiere, ¿no? Entonces, pero para ir a lo de nosotros, hay una, como es literatura peruana, esta interrelación conflictiva entre la cultura andina y la cultura occidental, em, forjada, impuesta, sería la palabra, ¿no? No introducida, sino impuesta por España. ¿No? Una cosa es te introducen, no, impuesta por España. Entonces las literaturas indígenas siguieron cultivando, pero curiosamente, mejor dicho, las literaturas indígenas siguieron cultivando sus literaturas orales, como les contaba de su momento de mi mamá. Mi mamá era la narradora acá, oral por excelencia, y mi papá más bien el que me forjó la lectura, los libros, ¿no? La, entonces, y en ese periodo colonial no hay que dejar de lado que también hubo una importante producción dramática, escrita en quechua. ¿Qué es producción dramática? A ver, ¿qué es producción dramática? ¿Alguien por ahí? ¿A qué se refiere con producción dramática? Teatro, muy bien. Me lo pregunta Fabián, pero está bien, genial la duda. Producción de textos escritos, no. Sí, es texto escrito, sí, muy bien, pero no cualquier texto escrito, gran Luis Abraham. Sino cuando hablamos de drama, acordémonos,
me parece genial que les haya planteado esta pregunta. Cuando hablamos de drama, estamos hablando del teatro, siempre. Drama es teatro, porque drama viene de drive y drive significa acción, ¿no? Acción. Y acción, pues, es teatro, ¿no? De ahí proviene el cine, ¿no? Luces, cámaras, acción. En el teatro no hay luces, cámara, acción, hay acción. Se prenden las luces y ya actúas. Bien, todo claro hasta aquí, creo. ¿Qué pasa? ¿Quieres saludar acá a los muchachos? Este es Twitch. Bien. La época republicana, ¿no? Ahí es donde se va a dar la superación del orden colonial, aunque esta superación del orden colonial es más histórica que literaria. Y ni siquiera tan a rajatabla, ¿no? Acordémonos. Si bien es cierto, el costumbrismo sí rompe, o más que rompe, rompe no es la palabra. Ahorita cuando entremos al costumbrismo lo voy a aclarar mejor, pero desde ya les digo que el costumbrismo va ante todo omitir la parte colonial. ¿Sí? Se va, su literatura es una literatura del momento. Es como si los periodistas que están mm, habituados a escribir acerca del hoy, ¿no? Un periodista está escribiendo hoy para que mañana salga, o está esperando la noticia de hoy para que mañana se publique y lo leas, ¿no? Todo periódico de hoy es un periódico de ayer, ¿no? En sentido estricto, ¿no? Porque tú cuando vas a comprar un periódico, eh, estás leyendo las noticias del día anterior. Pero eso era más o menos lo que se decían los costumbristas. Por eso el género por excelencia fue la prensa, el periodismo, la especie. Entonces, la prensa escrita, porque era algo del momento. Pero esto va a tener dos explicaciones. Una, el hecho de, entre comillas, dejar de lado la época colonial, pero sobre todo algo más fatal, importante, que es que no criticaron a la época colonial. No hubo un encuentro con la época colonial. No hubo una especie de ver qué es de bueno y qué de malo en la época colonial. Y sin ir muy lejos, Felipe Pardi de Aliaga incluso hubiera querido que la época colonial continúe. Entonces no hubo esa ruptura que sí en otros países, esa ruptura que hubiera sido muy importante, ¿no? Dejar de lado, ¿no? Entonces no hubo una ruptura simbólica siquiera. Lo que hubo fue más bien una omisión. Es como que si el próximo presidente que venga no diga nada de los asesinatos de Dina Boluarte, ¿no? Es como si Valentín Paniagua no hubiera dicho nada de los asesinatos de Fujimori, ¿no? Eh, no decir nada, ¿no? Eh, callar, ¿no? Es de algún modo haber estado de acuerdo, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el costumbrismo. No se la criticó, pero tampoco se dijo cosas. No se dijo cosas a favor, perdón, pero tampoco se la criticó. Pero bien, entonces la época republicana hubo, bueno, una superación del orden colonial que significó mm, eh, una nueva etapa, por supuesto. Eh, Rivagüero habla de la literatura republicana del Perú independiente, ¿no? Que va a asimilar no las primeras corrientes, pero sí después va a asimilar las diferentes literaturas foráneas, ¿sí? En principio sí, en el costumbrismo, dejando de lado, omitiendo también la raíz andina, porque acordémonos que nuestra independencia peruana es una independencia criolla, ¿sí? Prioritariamente criolla, y esta independencia criolla es una independencia, en otras palabras, limeña. Y desde ahí ya nuestro problema, porque esta independencia, este forjamiento, va a estar instalado aquí, ¿no? Bien, todo claro hasta ahí.
Johnny Luther, me gusta tu gatito. Aquí repito, creo que sí, ¿no? Creo que han venido varios de otras aulas o en todo caso no he prestado atención, estaba atento tan bien a sus nombres y a sus imágenes. Hay imágenes que sí, sí las tengo registradas. Muchas gracias, Avi. Características de la crónica colonial. Hay que tener en cuenta que va a incorporar pues aspectos de la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Es que Perú ya es libre, o al menos eso se supone. Perú ya es independiente, o al menos eso ya se supone. Entonces va a incorporar estos nuevos aspectos que se van forjando. Carece de una visión crítica. ¿A qué nos referimos cuando señala que carece de una visión crítica? Es decir, no, ¿cómo lo señalo? Cuando menciona que carece de una visión crítica, eh, tiene que ver esto con el subjetivismo, con la subjetividad de los cronistas. Ellos fueron unos pretendientes de la historia. Es decir, Felipe Garcilaso de la Vega, a jugar por la época fue una época en que la historia estuvo lleno de retórica y para escribir había que deleitar al público, al lector, porque se suponía que se quería mantener la atención del lector. Es por ello que Linca Garcilaso de la Vega, su literatura, sus crónicas son muy literarias y además porque está influenciado por el Renacimiento, ¿no? Entonces, que la literatura carezca de una visión crítica, tiene que ver con que se deja de lado esta parte científica histórica, ¿no? Ahora, hay una pregunta, ¿no? Me dijeron, por ejemplo, profesor, ¿pero por qué dice que carece de una visión crítica, pero se dice que el Inca Garcilaso de la Vega criticó a, a los cronistas españoles? Chicos, ¿cómo entienden eso? Porque, en efecto, el Inca Garcilaso de la Vega uno de sus objetivos de la primera parte de los comentarios reales de los incas es criticar el uso o el mal uso que los cronistas españoles van a dar acerca de el Perú. El Inca Garcilaso de la Vega va a tratar de forjar ello, de decirle, oye, se equivocaron aquí. Entonces va a criticarlos. Pero acá estamos viendo en el PPT que dice carece de una visión crítica. Pareciera contradictorio. ¿Qué entienden de ello, chicos? ¿Qué entienden por ello? O quizás se han confundido. ¿Qué dicen? No se podía demostrar. ¿Cómo así, Guillermo? A ver, no te entiendo bien. Se podía demostrar. Ya, ya fundamentar, o sí. Bien. Ante su silencio, muchas gracias, Guillermo Mike, o Mike, por la respuesta, por la tentativa de respuesta. Lo demás sí se quedó en silencio. Mm, Tiene que ver, chicos, por algo fundamental. Cuando se habla de que carece de una visión crítica, se está refiriendo a que carece de una visión crítica con respecto a los hechos. Gianfranco Alexander, justamente ahí está bien, no critica los sucesos, sino Muy bien, muy bien, muy bien, Gianfranco. Aunque Gianfranco me lo plantea desde una duda, desde una pregunta, pero va por ahí, justamente. El Inca Garcilaso de la Vega
no cuestiona los hechos, no cuestiona sus hechos que está planteando, no cuestiona la veracidad de lo que está contando. Lo que cuestiona es a los cronistas, ¿no? Entonces hay que diferenciar que, por un lado, el Inca Garcilaso sí cuestiona, sí critica, pero no a los hechos, no a los sucesos. Con respecto a los hechos o sucesos que pasaron, hay una, no solo carece de visión crítica, sino que también hay una visión idealizada, una visión, una visión idealizada de, ¿no? Es como, supongamos, ¿no? Yo les cuento acerca de mis gatitos, disculpen la analogía, y les cuento todo lo maravilloso de mis gatitos, ¿no? Son así, son así, pero no cuento que cuando estoy enseñando muchas veces es el momento en que se ponen más, que quieren atención, digamos, pareciera, ¿no? Y cuando les puedo dar atención es como que ahorita no, ¿no? Y entonces puedo cuestionar a los hechos, a los sucesos. Pero lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega no es cuestionar los hechos, sino que cuestiona a quien cuenta acerca de los gatos. Y le dice, oye, acá te estás equivocando con respecto a los gatos, ¿no? Tú, ¿no? Pero no cuestiona lo que cuenta, no cuestiona los sucesos, no cuestiona los hechos, ¿sí? Entonces hay que diferenciar el cuestionamiento a los cronistas, que sí hace la crítica, el Inca Garcilaso de la Vega, a la crítica que no hace a los sucesos o hechos. Y no solo el Inca Garcilaso de la Vega, por supuesto, sino también los demás cronistas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí se entiende? Ya, genial. Sí, Muchas profesor, todo gracias. bien. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, Sabi. Continuamos. Está marcado por el estilo y la personalidad del autor, sí, porque es subjetiva. Y por eso también se dice que es, en su separata van a encontrar más o menos apasionada. Y es más o menos apasionada porque cuando hablamos de pasión, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando acerca de, ay, acerca de nuestro mundo interior. De tal forma que la primera parte, como les dije, es para decir que ellos se equivocaron, los cronistas, lo demás, y la segunda parte es más bien para reivindicar la imagen de su padre, ¿no? En esta reivindicación de la imagen de su padre, hay una, ¿cómo decirlo? Hay un aspecto subjetivo, ¿no? Por supuesto que hay un aspecto subjetivo. ¿Por qué hay un aspecto subjetivo? Porque está hablando desde su mundo interior, ¿no? Es como que chocan con tu padre y dice, oye, ¿qué te pasa? Eso no es la verdadera historia. Y tú desde, ¿no? Desde tu historia, por supuesto, cuentas, ¿no? Esto pasa mucho en las narraciones de fútbol, ¿no? Si ustedes, otra vez acá al fútbol. Si ustedes pueden, si alguna vez han, y curiosamente a mí no me gusta mucho el fútbol, únicamente veo el fútbol para sufrir cuando juega la selección peruana. Después, ni siquiera cuando juega el Boys. El mejor equipo del mundo, eso sí. No, no, siempre bromeo al respecto. Pero para el narrador argentino no fue falta, para el narrador peruano sí fue falta. Cada uno desde su subjetividad. Para el narrador argentino, digamos, si Perú le hizo un gol y a la justa se ingresó, no pasó. ¿No? Para el narrador peruano, oye, sí pasó, maldito árbitro, qué sé yo. ¿No? Entonces cada uno maneja su subjetividad apasionada, o más o menos apasionada. Procede una pretensión histórica, sí, el Inca Garcilaso de la Vega intentó, por supuesto, ¿cómo decirlo?
contar las cosas de forma real, de que todo el mundo le crea, por supuesto. Él no se había, mm, no estaba contando mentiras. Por eso es una crónica. Acordémonos que crónica viene de cronos, tiempo, y es contar las cosas de forma lineal. Primero, segundo, tercero y cuarto. De forma, en otras palabras, cronológica. De forma cronológica. Ay, necesito agüita. Bueno, no hay agua. Continuemos. Sí me está acá. Digamos. Incorpora aspectos de la nueva realidad, carece de visión crítica, está marcado por el estilo y la personalidad del autor. La crónica buscaba informar. Sí, otro aspecto de la crónica buscaba informar pues al rey de España sobre el proceso de la lo que para ellos fue una conquista, para nosotros fue una invasión, por supuesto, y lo que para ellos en sentido estricto debería ser una invasión, pero el año pasado leía a una historiadora española y la sigue llamando conquista, rayos, y no solo eso, sino intentaba justificarlo. Pero cuando se le preguntó en una entrevista si ellos hicieron una conquista, eh, ¿por qué llaman invasión a lo que hicieron los árabes con ellos? Y ahí no supo responder, ¿no? Se entreveró en sus respuestas, ¿no? Llaman invasión a lo que cuando los árabes conquistaron sus territorios, para poner el término que ellos colocan, pero llaman conquista cuando ellos invadieron los otros territorios, ¿no? Lo cual es un doble discurso, ¿no? Si yo lo hago es conquista, pero si me lo hacen es invasión. Veamos por acá. Linca Garcilaso de la Vega. Bien. ¿Todo claro hasta acá? Bien, creo que eso pregunté hace un rato, me dijeron sí, profesor. Cualquier pregunta, por favor, ya sabe, me la formulan, pueden encender su micro. Mm, Cronista mestizo, culturalmente considerado el primer peruano, es más, el primer mestizo de América, cultural, biológica y culturalmente hablando. Es decir, nacido de padre español y madre peruana. Y no cualquier madre, sino que era sobrina de Huayna Cápac, ¿sí? eh, prima de, de otros incas, si mal no recuerdo, de Atahualpa. em, Era de la descendencia de Pachacútec, en otras palabras. O sea, no era cualquiera. No era cualquiera en el sentido de que era parte de la nobleza. Pues, no me gusta ese término, ¿no? No era, o sea, porque estaba arriba era alguien y lo que estaba abajo era un cualquiera, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? A veces esas cosas que lamentablemente hemos aprendido en nuestro léxico. Obras traducción de los diálogos de amor de León Hebreo. Esta va a ser su primera publicación, pero al mismo tiempo la obra donde por vez primera se va a llamar Garcilaso Inga de la Vega. Ojo, Garcilaso Inga de la Vega. Que no en genealogía de Garci Pérez de Vargas, donde más bien va a pasar a ser el Inca Garcilaso de la Vega. Ya no Inga, ¿no? El que no tiene de Inga, o sea, de Inca, tiene de Mandinga, dicen, ¿no? La canción, o el dicho, la frase. Genealogía de Garci Pérez de Vargas habla de, bueno, de su genealogía, ahí donde vemos que está emparentado con el poeta español Garcilaso de la Vega. No se vayan a confundir que uno es el Inca Garcilaso de la Vega, el cronista, nuestro cronista, tu cronista, mi cronista. Y otro es el Garcilaso de la Vega, que es como un tío abuelo del Inca Garcilaso. Un tío abuelo. Algunos creen, e incluso lo he escuchado a algunos profesores, menos mal que no de CEPRE, por supuesto que no de CEPRE, em, he escuchado que el Inca Garcilaso de la Vega se colocó Garcilaso de la Vega por su tío abuelo, por él, ¿no? Como para asemejarse a él, por su apellido. Y no, no, no tiene nada que ver. Tiene que ver más bien con el respeto y admiración que el Inca Garcilaso de la Vega le tuvo a su padre. Respeto, cariño, cariño que tuvo su padre, el amor que le tuvo a su padre, ¿no? Acordémonos que se está en una época en la que
muchos de los que invadieron, muchos de los españoles que estaban acá, no solo mataban a los indígenas, sino que también violaban a los indígenas. Violaban y, por supuesto no se hacían cargo de lo que suceda, ¿no? Si se embaraza, si no se embaraza. Algo que sí hizo a quien se le llamó Sebastián Garcilaso de la Vega, aunque no hay ningún registro con ese nombre, dicho sea de paso, es decir, su padre se llamó Garcilaso de la Vega Vargas, no Sebastián Garcilaso de la Vega, pero en la tradición literaria ha quedado con ese nombre. Va a, va a dejarle una herencia, va a asumir su cargo de padre, y no solo ellos, sino que donde van a amistarse más es cuando él, el Inca Garcilaso de la Vega, que dicho sea de paso, nació y le colocaron más bien el nombre, ojo, el nombre y no el apellido, Gómez Suárez de Figueroa. Si se dan cuenta, no es que antes seguía de, me llamo Inca Garcilaso de la Vega, bueno, tu hijo te vas a llamar, yo soy Sebastián Garcilaso de la Vega, tú, en cambio, te vas a llamar, no sé, Pedro Garcilaso de la Vega, y tu hijo, como mi nieto, Mario Garcilaso, no, no era así. No. Gómez Suárez Figueroa se llamaba su hermano de Sebastián Garcilaso de la Vega, y además los Suárez Figueroa venía del bisabuelo, tatarabuelo, donde estaba emparentado con Vargas. Y si se dan cuenta acá, genealogía de Garci Pérez, de Gargas, Garci Pérez. Él era Garci Lazo, es decir, Garci Lazo eran dos apellidos, dos nombres, Garci Lazo, que luego se va a unir, ¿no? Garcilaso de la Vega. O sea, antes era Garci Lazo, acá está el Garci, o sea, bueno, ¿no? En otros aspectos va a ser García, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de la genealogía es ahí justamente, tuve que leer ese libro para entender justamente lo que les estoy comentando. Y él, por el cariño, el amor que va a sentir por su padre, va a emparentar su apellido de su padre, Garcilaso de la Vega, o el nombre de su padre, mejor dicho, con la sangre de su madre, que era inca. Por eso, después, recién ya más o menos a los 50 años, 50 y algo, 60, va a autonombrarse Inca Garcilaso de la Vega. Para darles está a los 47 años, para darle con la fecha exacta. A los 47 años, por vez primera, va a firmar como el Inca Garcilaso de la Vega en Montilla el 19 de enero. Es decir, una fecha más o menos como hoy, pero de hace, en 1586, hace unos 500 años. Hace poquito nomás. Luego va a escribir La Florida del Inca y su libro tardío es Los Comentarios Reales de los Incas, que más bien va a empezar a escribir cuando tenía más o menos casi llegando a los 60, ¿no? Y lo va a publicar a sus 66 años, en 1605, o 1609, perdón, en Lisboa, ¿no? En 1605, a los 66 años, va a publicar más bien La Florida del Inca. A los 70 años, chicos, 70 años. Garcilaso de la Vega acá tiene ya prácticamente 71 años, 70 años, 70 años, sí, 1609, sí, más o menos, casi, sí, 70 años, cuando se publica la primera parte de Comentarios Reales Incas. Nada menos. Y en sus últimos años va a terminar de escribir la segunda parte, que es Historia General del Perú. En esta Historia General del Perú, escribe en la segunda parte, en sus últimos años, va a ser publicado póstumamente. Él va a fallecer en 1616. Lo emparentan el mismo día de Shakespeare y de Cervantes. Es decir, se dice que el Inca Garcilaso de la Vega, Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Aunque con la diferencia que ya se sabe, pues que el calendario de Shakespeare no era el mismo calendario que de Cervantes y de Inca Garcilaso.
Pero bueno, por esas fechas, en el mismo año, van a fallecer estos tres grandes. Por eso, entre otras cosas, el 23 de abril se celebra el Día de las Letras aquí, ¿no? Bien, primera parte. Comentarios reales de los incas. Por supuesto, en esta primera parte, eh, que se va a publicar en Lisboa en 1609, se dice que por ello también muchas de las palabras van a ser escritas en portugués. Por ejemplo, no dice escribieron, sino dice escreveron, escreveron y con V, que es como se pronuncia. Eu escrevo meu nome, ¿no? Ese sería, yo escribo mi nombre. En portugués, claro que no todo está así, solo hay algunos términos que algunos, por ejemplo, este autor, que no me gusta su prólogo de este libro, este autor, pero eh, una de las cosas que menciona es ello, ¿no? Que se dejaron llevar por la lengua portuguesa. Por eso no le pareció que haya sido publicado ahí. Yo considero que la publicaron ahí porque justamente se trataba iba a hablar de los españoles, ¿no? Y publicarlo en España hubiera sido mm, complicado. Descripción geográfica. Va a hablar también de la descripción geográfica, fauna, flora y costumbres del antiguo Perú, antes de la invasión española. Origen también de los orígenes de los incas, su religión, su organización, gobierno en paz y en guerra, hasta la invasión española. También pues busca corregir, como les había comentado, a los cronistas y va a proyectar pues su personalidad como un autor competente que domina el quechua. Su madre además fue una parte de la nobleza, donde aprendió el quechua, donde mamó el quechua, y además su origen español. Entonces tiene estas dos culturas que le va a permitir mm, forjar una literatura más verosímil. Quería leerles pues justamente esta parte, lo que dice un autor acerca del nombre Perú. Por ejemplo, la frase vale un Perú viene de ese tiempo, mira. Sin lo que Pedro de Cieza y el padre José de Acosta y Gómara dicen acerca del nombre Perú, se me ofrece la autoridad de otro insigne varón, religioso de Santa Compañía de Jesús, llamado el padre Blas Valera, que escribía la historia de aquel imperio elegantísimo latín, y pudiera escribirle en muchas lenguas porque tuvo don de ellas. Mas por la desdicha de aquella mi tierra, que no mereció que su república quedase escrita de tal mano, se perdieron papeles en la ruina y sacó de Cádiz que los ingleses hicieron año de 1596. Y él murió poco después. Yo hube del saco yo hubo del saco las reliquias que de sus papeles quedaron para mayor dolor y lástima de los que se perdieron, que se sacan por los que se hallaron, quedaron tan destrozados por falta que falta lo más y mejor. Me hizo merced de ellos el padre maestro Pedro Maldonado de Saavedra, natural de Sevilla, de la misma religión que en este año de 1600 lee escritura en esta ciudad de Córdoba. 1600, ¿no? Año que estaba escribiendo la primera parte todavía. El padre Valera, en la dominación del Perú, dice en su galano latín lo que sigue, que yo, como indio, traduje mi tosco romance, ¿no? Él se asume indígena en realidad, ¿no? Se asume americano. Por entonces ya saben que se le llamaba de forma incorrecta indio porque habían creído que habían llegado a las Indias y luego se quedó ese gentilicio, lamentablemente. El reino del Perú, ilustre y famoso y muy grande, donde hay mucha cantidad de oro y plata y otros metales ricos, de cuya abundancia nació el refrán que para decir que un hombre es rico dicen, posee el Perú. Este nombre fue nuevamente impuesto por los españoles a aquel imperio de los incas, nombre puesto acaso y no propio y por tanto de los indios no conocido, antes por ser bárbaro, tan aborrecido que ninguno de ellos lo quiere usar, solamente lo usan los españoles. Es decir, que el nombre Perú, los indígenas, los incas, los del Tahuantinsuyo, los tahuantinsuyanos, y diría, no lo reconocían.
El nombre es eso, estás hablando del Tahuantinsuyo, este imperio se llama Tahuantinsuyo, ¿no? Perú, habla bien, ¿no? Eso era lo que trataba de rescatar eh, el Inca Garcilaso, como los españoles todo lo que tocaron lo tergiversaron o hay otra palabra, lo corrompieron. Vamos acá con con esta parte de- del nombre. Aunque ya se nos fue la hora. Creo que vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí. Les quería leer la parte de el nombre del Perú. Acá, esta partecita, ¿no? La deducción del nombre de Perú. ¿Qué pasa, hijito? Mm, Pues hemos de tratar del Perú. Será bien, digamos aquí, cómo se dedujo este nombre no teniéndole los indígenas en su lenguaje. Para lo cual es de saber que, habiendo descubierto la mar del sur vasco, Núñez de Balboa, caballero natural de Jerez de Badajoz, año de 1513, que fue el primer español que lo descubrió y vio, tuvo este caballero cuidado de descubrir y saber qué tierra era y cómo se llamaba la que corre de Panamá adelante hacia el sur. O sea, todo de Panamá adelante hacia el sur, prácticamente eh, casi toda América del Sur, pues el Tahuantinsuyo, ¿no? Todo ese imperio grandísimo, más grande que Europa, era una nación. Para este efecto hizo tres o cuatro navíos, los cuales, mientras él aderezaba las cosas necesarias para su descubrimiento y conquista, enviaba cada uno de por sí en diversos tiempos del año a descubrir aquella costa. Los navíos, habiendo hecho las diligencias que podían, volvían con la relación de muchas tierras que hay por aquella ribera. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur, y cerca de ella, navegando costa a costa, como se navegaba entonces por aquel viaje, vio un indígena, un indio que lo llamaban, que a la boca de un río estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron en tierra, lejos de donde el indígena estaba, cuatro españoles grandes, corredores y nadadores, para que no se les fuese por tierra ni por agua. Repito, vi un indio que a la boca de un río estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron en tierra, lejos de donde el indio estaba, cuatro españoles grandes, corredores y nadadores, para que no se fuese. Ya. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío delante del indígena para que pusiese los ojos en él y se descuidase de la celada que le dejaban armada. Eh, Él estaba viendo en la mar una cosa tan extraña, nunca jamás vista en aquella costa, ¿no? Vean en la película Apocalipsis, la uno, ahí van a ver cómo de pronto están corriendo para atrapar al protagonista y de pronto ven salir del mar unas cosas que nunca antes habían visto, ¿no? Y se queda así como impresionado. Como era navegar un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando qué pudiese ser aquello que la mar veía delante de sí. Y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento que primero lo tuvieron abrazado los que le iban a prender, que él lo sintiese llegar. Y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos, como si fuera, no sé, premios. Los españoles, habiéndole acariciado para que perdiese el miedo que de verlos con barbas en diferente traje que el suyo, pues acá eran lampiños, ¿saben? Esto más bien la herencia de allá eran lampiños. Los españoles trajeron la barba y la calvicie. Acá, pues, eran lampiños y pelucones, ¿no? No había esta cuestión. Eh, Y tanto se embedeció y enajenó en este pensamiento que primero lo tuvieron abrazado a los que le iban a aprender que él lo sintiese llegar. Y así le llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado para que perdiese el miedo, que de verlos con barbas y en diferentes trajes que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas. Le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaban. Él,
por los ademanes y meneos que con manos y rostro le hacían, como a un mundo, entendían que le estaban preguntando, mas no entendía qué cosa le preguntaban. Y a lo que entendió qué era el preguntarle, y a lo que entendió qué era el preguntarle, respondió a prisa antes que le hicieran algún mal, y nombró su propio nombre, diciendo Berú, y añadió otro y dijo Pelú, Pelú, Berú y Pelú. Quiso decir, si me preguntan cómo me llamo, yo me digo Berú, y si me preguntan dónde estaba, digo que estaba en el río, porque es de saber que el nombre Pelú en el lenguaje de aquella provincia es nombre apelativo y significa río, en común, como luego veremos en un autor grave. Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que él les había entendido y respondido a propósito como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y de aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 1516, o sea, antes de la invasión española a lo que sería el Perú, Alta suyo por entonces, ya le nombraban Perú. Llamaron Perú aquel riquísimo y gran imperio, corrompiendo ambos nombres. Acá está, ¿no? Como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios, de los indígenas, ¿no? De aquella tierra, de los hombres de aquella tierra. Porque si tomaron el nombre de, el- porque si tomaron su nombre del hombre, Perú, trocaron la B por la P. Y si tomaron el nombre Pelú, que significa río, trocaron la I por la R. Y de una manera o de otra dijeron Perú. Hicieron una fusión. Otros, que presumen de más repulidos y son los más modernos, corrompen dos letras y en su historia dicen Pirú. Los historiadores más antiguos todos le llaman Perú y no Pirú. Y como aquel paraje donde esto sucedió acertase a ser término de la tierra de los reyes incas, tenían por aquella parte conquistada y sujeta a su imperio, llamaron después Perú a todo lo que hay desde ahí, que es el paraje de Quito, hasta los Charcas, que fue lo más principal que ellos señorearon, y son más de 700 leguas de largo. Su imperio pasaba lo que era Chile, que son otras 500 leguas más adelante, y es otro muy rico y fertilísimo, ¿no? Entonces llegaba pues lo que Ecuador, Colombia, ustedes ya saben, ¿no? Chile, Argentina, parte de Bolivia, bueno, Bolivia, perdón, parte de Brasil, y bueno, todo lo que hoy es Perú, ¿no? Por eso cuando a veces los ecuatorianos nombran que es que hay que, este, qué parte del territorio peruano pues les corresponde, les compete, pues eso no sería lo apropiado porque en realidad siempre fue nuestro territorio. Bien, con respecto a la literatura, chicos, republicana, el costumbrismo, eh, para llegar a la literatura republicana se tuvo que antes llegar, pues, ¿no? La literatura colonial, donde estuvo el drama orientais, diversos dramas, o sea, teatro, ya saben, cuando hablamos de dramas. Mm, Se llegó a la literatura de emancipación, principalmente Mariano Melgar. Todo eso es la literatura colonial. La emancipación también, porque aún no se había independizado, aún no se había emancipado. ¿Cuándo empieza la literatura republicana? Con el costumbrismo. El contexto pues surge a inicios de la época republicana, un periodo de desarrollo desordenado, inestable. Existe un desequilibrio entre esperanzas y realidades, producto de las primeras ideas de modernización que contrastan con las desigualdades sociales. Se evidencia una sociedad en transición, persisten actitudes coloniales en las clases aristocráticas. Acordémonos primero que esta independencia no fue una independencia peruana, fue una independencia criolla peruana, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Y esta independencia criolla peruana produjo lo que se va a llamar, lo que van a denominar el costumbrismo, que tiene que ver con el apego a la realidad inmediata, la capacidad, o sea, es decir, ellos van a escribir acerca de lo que está de forma inmediata. El pasado, ya les dije, va a ser una omisión.
una realidad inmediata para un futuro. Pero el propio Antonio Cornejo Polar va a señalar que este futuro va a estar más bien, mm, no van a saberlo construir. Mientras que Felipe Pardo y Aliaga está ensimismado para escribir sus crónicas, sus artículos, sobre todo de este libro, ¿no? Eh, El espejo de mi tierra, en los que incluso va a ser muy racista y discriminatorio, ¿no? Burlándose de los negros, de las nuevas costumbres, de esto nuevo criollo. Y digo esto nuevo criollo porque el criollo, antes de la independencia criolla, tenía una sección que eran los hijos de españoles americanos, ¿no? Eran cierto realce por el propio ser europeo, ¿no? Lo cual es tonto, ¿no? Y lo más tonto es que nosotros, 2025, todavía sigamos o siga esta América, la América nuestra, y no Estados Unidos, por supuesto, siga rindiéndose ante eh, personas de extranjeras, ¿no? Principalmente de tez clara. Tal es así que aún continúan las frasecitas siendo actuales, ¿no? Para mejorar la raza o cuando se le ve a alguien de tez clara con una persona más bien mestiza, sienten que el mestizo ha ganado, mientras que el europeo o el gringo, la gringa, más bien no, ¿no? Cuando no se trata de ninguna cosa de ambos. Cuando a veces he mencionado, porque tengo amigos extranjeros, qué sé yo, de Alemania, de Francia, de Italia, de otros países, quizás ahorita mismo que lo menciono es como que, oh, ¿no? Y yo, pero ¿por qué no? No entiendo. ¿Y por qué no más bien es un O al contrario? Tienes un amigo peruano, oye, qué genial, wow, qué chévere. Un amigo de acá de América, ecuatoriano, colombiano, no, pero es así, es como que, ala, ¿cómo así tienes un amigo de Europa? ¿No? O sea, esa mirada desde abajo hacia arriba, lamentablemente continúa. Ustedes nada más, fíjense con respecto a ustedes mismos, si ahorita mismo se han sorprendido de que yo diga esto, y es como que, ala, ¿de Europa? ¿En serio? No hay ningún mérito, ¿no? Son personas, igual que nosotros. Pero esto es parte de nuestra herencia colonial, ¿no? Nuestra herencia colonial de haber sido sometidos más o menos durante 300 años y haber hecho que nosotros nos sintamos menos y que los de afuera, españoles, por ejemplo, se sientan más, ¿no? Entonces, esta Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Va a tener esta mirada y mientras él va a seguir escribiendo artículos satíricos y bufonescos, burlones, discriminatorios, racistas, muchos de ellos. Por ejemplo, en Argentina van a estar escribiendo eh, el Sarmiento, ¿no? Van a estar escribiendo justamente la nueva narrativa argentina, ¿no? Donde va a haber muy distinto a lo que es el costumbrismo. Capacidad descriptiva de tipos y costumbres, tendencia satírica, lo burlesco, es decir, hay un tono realista, panfletario. Acordémonos que lo panfletario tiene que ver con algo inmediato, emocional, sentimentaloide, ¿no? Buscar la emoción barata. Este, dice, ya acaba, dice, ya acabamos, chicos. Desde una actitud enjuiciadora, una cuestión moralizante, ¿no? Sobre todo en Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, atacando la Zamacueca. Se muestran costumbres preferentemente de la ciudad, principalmente de Lima, media expresión, pues el periodismo va a ser por excelencia, porque toca lo inmediato. El teatro, porque es donde se van a representar estas nuevas costumbres, o se va a burlar de esas nuevas costumbres, ¿no? Y la poesía satírica. Bien, ¿no? Los dos escritores rivales, ya terminando, la siguiente semana vamos a ahondar en estos dos escritores, ¿sí? Principalmente en Manuel Asensio Segura. Van a ser rivales, ¿no? Ya que Felipe Pardo de Aliaga va a ser un representante del anticriollismo, porque el criollismo en ese momento va a ser esta mezcla de cultura, estos cambios que se van a dar parte de la República y que a él pues no le va a gustar, por supuesto, ¿no? No le va a gustar que lo español o lo criollo español pues se mezcle con estos rasgos nuevos de lo peruano. Para ellos,
lo peruano, verdaderamente lo peruano, tiene que estar engarzado con la cultura española. Mientras que no para Manuel Asensio Seguro, pero sí más adelante, por ejemplo, para José Carlos Mariátegui, entre ellos también Manuel González Prada y otros, van a considerar que lo español es más bien lo que se tiene como base los Andes, ¿no? Lo indígena, ya que provenimos de allí. Representante del criollismo, pues va a ser Manuel Asensio Segura, además, ¿no? Uno de sus libros, La Catita, que lo vamos a revisar la próxima semana, ¿no? Nació en Lima, cultivó el periodismo, la poesía, la narrativa, el teatro. Va también a editar y dirigir los periódicos La Bolsa y el Cometa, así como Felipe Pardialeaga va a editar, pues, El Espejo de mi Tierra. Bien, chicos, considerado el padre del Teatro Nacional, va a poseer una abundante producción dramática. Sus personajes son típicos criollos, son arquetipos de lo que vendrían a ser los criollos, nuevos criollos de la clase media y los estratos populares. Esto de los estratos populares no le va a gustar, por supuesto, a Felipe Pardialeaga. En sus obras va a emplear recursos lingüísticos de la época, muchas palabras. Felipe Pardialeaga también, pero Felipe Pardialeaga en una intención burlona, ¿no? Por ejemplo, como habla el negro, lo va a emplear de una forma burlesca, satírica, ¿no? Va a utilizar modismos y términos coloquiales y populares, que vamos a revisar la próxima semana. Entonces, acá estaban las preguntas, ¿verdad? Voy a llevar hasta las respuestas. Bien, chicos, estas son las, las respuestas. Tómale su capturita y salvo tengan alguna pregunta, a ver, no sé si ya me han tomado, salvo tengan alguna pregunta, pues nos quedaríamos hasta acá, si no. Bien, muchas gracias, Miss, muchas gracias a todos entonces por su atención. Muchas gracias, Alexander, Sarita, Luis Abraham, Fiorella, Savi. Fabián, Luis Abraham, muchas gracias a todos por haber estado muy atentos. Nos vemos hasta la próxima sesión.